El final de una era no siempre tiene por qué ser algo dramático. En muchos casos, ese final llega en silencio y sigue un proceso de decadencia, aislamiento y una lenta desaparición. En medio de este flujo de los tiempos, el destino de los últimos individuos que logran sobrevivir suele ser, por lo general, trágico. Un ejemplo muy representativo de un desenlace así es la historia de los mamuts. Hola a todos. Los mamuts, imponentes gigantes de la edad de hielo, habitaron la Tierra junto a los pueblos prehistóricos hasta tiempos relativamente recientes, pero de repente desaparecieron, dejando tras de sí únicamente numerosos esqueletos. Por cierto, muchas personas creen que los mamuts se extinguieron porque perdieron la competencia frente al Homo sapiens. Pero, ¿de verdad el último día de los mamuts llegó de forma tan repentina? ¿Y fue realmente nuestra especie la responsable de su desaparición? Bienvenidos a Pangea. Ahora, acompáñenos a buscar juntos la respuesta. ¿De dónde vinieron los mamuts? Puede que a muchos les sorprenda, pero los antepasados de los mamuts aparecieron en la Tierra hace ya entre 5 y 6 millones de años, y su lugar de origen fue la calurosa África. Sin embargo, los mamuts que hoy vamos a presentar, los que todos conocemos, surgieron mucho más tarde, a partir de hace 1 millón de años. Precisamente estos mamuts fueron los que vivieron en la misma época que los pueblos antiguos. Además, no conviene pensar en todos los mamuts como si fueran un solo tipo. Esto se debe a que entre los mamuts existían distintas especies claramente diferenciadas, como el mamut lanudo, el mamut de las estepas y el mamut enano. La especie más conocida y también la más ampliamente distribuida fue el mamut lanudo, Mammutus primigenius. Cuando se representan enormes mamuts caminando con majestuosidad sobre un blanco paisaje nevado, normalmente se trata precisamente de este mamut. El mamut lanudo alcanzaba una altura de entre 2.7 y 3.4 metros, y su peso llegaba a entre 4 y 6 toneladas. Además, este mamut tenía una trompa similar a la de los elefantes actuales, y también poseía enormes colmillos muy curvados que podían alcanzar hasta 4.2 metros de longitud. El área de distribución de este gigantesco mamut se extendía desde España y las Islas Británicas en el oeste hasta Norteamérica en el este, abarcando una inmensa región de unos 30 millones de kilómetros cuadrados. El mamut lanudo estaba extraordinariamente bien adaptado a las duras condiciones de la edad de hielo. Su denso pelaje y una gruesa capa de grasa subcutánea protegían a este animal del frío. Además, sus orejas y su cola eran pequeñas, lo que reducía al mínimo las partes del cuerpo expuestas al viento helado. Algunos investigadores creen incluso que la curvatura de los colmillos del mamut también tenía como objetivo reducir las zonas susceptibles de congelarse. Sin embargo, según la opinión de muchos científicos, la principal razón de que los colmillos del mamut fueran curvos era que servían para desenterrar plantas bajo la nieve, mover ramas o enfrentarse a otros machos en la competencia por las hembras. Esto se debe a que los colmillos curvados dispersan mejor las cargas de impacto que los colmillos rectos. En cambio, los colmillos del mamut de las estepas, Mammutus troglodytes, eran mucho más rectos y podían alcanzar los 5 metros de longitud. Además, su propio cuerpo era mayor que el del mamut lanudo, con una altura de hasta 4.7 metros y un peso que alcanzaba entre 14 y 15 toneladas. Era literalmente un coloso que parecía un tanque viviente. En cuanto al linaje de los mamuts, se cree que el mamut de las estepas se separó del mamut meridional hace unos 1.7 millones de años, y que entre hace unos 600.000 y 500.000 años, el mamut lanudo se separó del mamut de las estepas y gradualmente lo fue desplazando. Por lo tanto, el mamut que realmente tuvo relación con la vida de los pueblos prehistóricos fue principalmente el mamut lanudo. En cambio, se cree que el mamut enano que habitaba en la isla de Wrangel y en la isla de San Pablo probablemente nunca llegó a encontrarse con los seres humanos. El mamut enano era mucho más pequeño que los mamuts continentales, con una altura de entre 1.8 y 2.5 metros,
y un peso de entre 1.5 y 2 toneladas. La razón por la que este mamut tenía un tamaño menor y logró sobrevivir como especie durante más tiempo fue que habitaba en islas aisladas del mundo exterior, en un entorno donde no existían otros animales, especialmente los seres humanos. Sin embargo, en el caso del mamut lanudo, la situación era muy distinta. Este mamut tenía que compartir su territorio con el rinoceronte lanudo, el león cavernario, el oso cavernario, el tigre dientes de sable e incluso con los seres humanos. Y los humanos, bajo el débil sol del Ártico, luchaban por sobrevivir casi en igualdad de condiciones con estos animales. Además, en aquellos paisajes también había enormes manadas de ciervos y bisontes. Todos estos animales o bien se alimentaban unos de otros o luchaban desesperadamente por escapar de las garras de los depredadores. Sin embargo, el mamut ocupaba dentro de ese mundo una posición neutral. Esto se debía a que su alimento no eran otros animales, sino hierbas duras y secas como cebollas silvestres, artemisa, juncos y distintas gramíneas. Un mamut, con su enorme apetito, consumía alrededor de 150 kilogramos de diversos alimentos cada día. Aún así, gracias a su gran tamaño y su costumbre de vivir en manadas, los mamuts rara vez entraban en conflicto directo con otras especies. Aunque, eso sí, las tribus prehistóricas tenían una opinión completamente distinta sobre este asunto, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Los humanos y los mamuts. Se cree que los humanos y los mamuts coexistieron durante más de 200.000 años. Para los seres humanos, el mamut era alimento, material de construcción, herramienta y también un animal sagrado. Durante la mayor parte de ese periodo de convivencia, desde hace 200.000 años hasta hace unos 40 o 50.000 años, el número de mamuts superaba con creces al de los humanos. Según diversas estimaciones, hace 40 o 50.000 años podían vivir hasta 10 millones de mamuts en una región de unos 30 millones de kilómetros cuadrados. En cambio, la población humana en toda la Tierra no superaba el 1.000.000 de personas. Aquí es importante no olvidar que los mamuts habitaban únicamente en regiones frías. Por eso, en las zonas del extremo norte, cubiertas por glaciares y sometidas a un frío extremo, la proporción entre mamuts y humanos era todavía mayor. Sin embargo, hacia el final de la Edad de Hielo, es decir, hace entre 10 y 15.000 años, la situación se invirtió. Para entonces, la población humana había alcanzado aproximadamente los 4 millones de personas, mientras que el número de mamuts había disminuido hasta apenas decenas de miles, hasta que finalmente se extinguieron. Así, en tan solo entre 5.000 y 10.000 años, se produjo, por así decirlo, un auténtico cambio de poder. Sin duda, la desaparición de los mamuts debió de causar una profunda sensación de pérdida entre las personas. Es difícil incluso imaginar hasta qué punto los mamuts hoy extinguidos desempeñaban un papel fundamental en la vida de aquellos pueblos. Por ejemplo, en muchos lugares del mundo se han descubierto restos de asentamientos prehistóricos donde aparecen numerosas estructuras de viviendas construidas con huesos de mamut. También se han conservado miles de colmillos de mamut cortados, así como miles de objetos ornamentales fabricados con huesos de mamut. Y en las paredes de cuevas todavía se conservan claramente reconocibles pinturas de mamuts y escenas de caza de mamuts. Por cierto, los colmillos y esqueletos de mamut siguen encontrándose incluso hoy, especialmente en Siberia, donde se descubren con gran frecuencia. En el permafrost siberiano no solo se conservan esqueletos de mamut, sino a veces también piel, ojos e incluso cuerpos enteros en un estado de conservación extraordinariamente bueno. En algunos documentos se cuenta que en la década de 1930, prisioneros de los campos de trabajo soviéticos que sufrían hambre constante, llegaron a alimentarse de carne congelada de mamut de miles de años de antigüedad. Sin embargo, desde un punto de vista científico, esta historia resulta poco creíble. Esto se debe a que a lo largo de miles de años, los tejidos de la carne se destruyen hasta sus capas más profundas, por lo que ya no resulta apta para el consumo. Durante mucho tiempo se creyó que la principal causa de la extinción de los mamuts había sido el ser humano. En realidad, la desaparición de los mamuts se debió principalmente a dos factores, y los humanos fueron solo uno de ellos.
Los seres humanos, con flechas provistas de puntas de piedra, lanzas arrojadizas y grandes piedras, llevaron literalmente a los mamuts a la extinción con sus propias manos. Los cazadores atraían a los enormes mamuts hacia trampas y después les clavaban numerosas lanzas, disparaban flechas una tras otra y les arrojaban piedras desde todas las direcciones. Solo grupos de cazadores bien organizados podían llevar a cabo la caza de mamuts, y bastaba abatir un solo mamut para alimentar a toda una tribu durante mucho tiempo. Pero surge una pregunta inevitable. ¿De verdad pudieron los humanos de la antigüedad exterminar a millones de mamuts utilizando armas tan primitivas? Algunos investigadores, como el profesor Christopher Johnson, consideran que el papel de los humanos en la extinción de los mamuts fue en realidad secundario. Según el profesor Johnson, la influencia de los humanos en la reducción de la población de mamuts fue especialmente significativa en las regiones del sur, pero en las regiones del norte, donde casi no había asentamientos humanos, fue mínima. Entonces, si los humanos no fueron la causa principal de la extinción de los mamuts, ¿qué fue lo que realmente la provocó? El cambio climático. Así como el Cretácico, que terminó hace 66 millones de años, es considerado la época de mayor esplendor de los dinosaurios, la última edad de hielo, que terminó hace 11.700 años, se considera la época de mayor prosperidad de los mamuts. La era de los dinosaurios terminó principalmente tras el impacto de un enorme asteroide, mientras que la era de los mamuts llegó a su fin cuando el calentamiento del clima provocó el deshielo de los glaciares. Dicho de una forma sencilla, durante los 20.000 años que siguieron al inicio del rápido deshielo de los glaciares, la población de mamuts, que superaba los 10 millones de individuos, se redujo prácticamente a cero. Sin embargo, en aquella época desaparecieron solo los mamuts que habitaban en los continentes, mientras que los que vivían en las islas sobrevivieron mucho más tiempo. Pero, ¿por qué el cambio climático tuvo un impacto tan devastador en los mamuts? Aunque pueda parecer extraño, en este caso el factor negativo fue precisamente que los mamuts estaban perfectamente adaptados a determinadas condiciones climáticas y a un modo de vida muy específico. Durante cientos de miles de años, los mamuts prosperaron en extensas praderas frías y secas, cubiertas de abundante hierba. Pero cuando las capas de hielo comenzaron a retirarse, los bosques se extendieron en lugar de la estepa tundra. Aparecieron ríos caudalosos y surgieron pantanos que dificultaban el desplazamiento. En lugar de las vastas praderas, el paisaje pasó a estar formado por un mosaico de bosques de pinos y abedules, y en las antiguas rutas de migración de los mamuts comenzaron a levantarse barreras de pantanos infranqueables y ríos profundos. Mientras tanto, el alimento se volvía cada vez más escaso, y la extensión de las praderas disminuía con rapidez. Además, seguían existiendo competidores naturales que se alimentaban de lo mismo que los mamuts, como los bisontes, los alces y los ciervos, sin mencionar a los propios seres humanos. Por supuesto, las manadas de mamuts no desaparecieron de inmediato, pero su número comenzó a disminuir de manera constante y cada vez más rápida. Incluso el espeso pelaje que antes los protegía eficazmente del frío dejó de ser necesario. Al contrario, ese denso pelaje se convirtió en una nueva causa de muerte por enfermedades. Esto se debía a que, con el calentamiento del clima, los insectos comenzaron a proliferar en grandes cantidades, y no solo chupaban sangre, sino que también transmitían nuevos patógenos desconocidos para el sistema inmunitario de los mamuts. Y para empeorar aún más la situación, estos insectos y microorganismos no morían durante los fríos inviernos, sino que continuaban reproduciéndose activamente dentro del espeso y cálido pelaje. Finalmente, hace unos 10.000 años, en los continentes solo quedaban unos pocos mamuts aislados que lograban sobrevivir. El último día de los mamuts solo podemos imaginarlo. Es fácil imaginar un enorme mamut solitario, delgado y enfermo, reuniendo sus últimas fuerzas, mientras intenta desesperadamente sobrevivir en algún pantano. Pero quizá para entonces, el mamut ya no necesitaba siquiera seguir viviendo, y solo deseaba que todo terminara cuanto antes. Una escena verdaderamente desgarradora. Los mamuts de las islas.
El destino de los mamuts de las islas no fue menos dramático. Los mamuts de las islas eran pequeños grupos de individuos que se separaron de la línea principal de los mamuts y que habitaban en las islas de San Pablo y Wrangel, dentro del círculo polar ártico. Durante el punto máximo de la edad de hielo, el nivel del mar descendió entre 120 y 125 metros, y fue entonces cuando los mamuts de las islas cruzaron desde el continente hacia estas islas a través de los istmos que se crearon. Más tarde, cuando los glaciares comenzaron a derretirse, el nivel del mar subió y los mamuts de las islas quedaron geográficamente aislados de los mamuts del continente. Estos mamuts que, por así decirlo, quedaron atrapados en las islas, se hicieron más pequeños a lo largo de miles de años, y su altura llegó a ser aproximadamente entre 2/3 y la mitad de sus antepasados, los grandes mamuts continentales. Según los investigadores, este fenómeno puede explicarse tanto por la necesidad de ahorrar energía como por la degradación genética. Esto se debe a que en poblaciones pequeñas de apenas 200 o 300 individuos se pierde la diversidad genética. Como resultado, los defectos genéticos se acumulan y aparecen problemas relacionados con el sistema inmunitario. Algo parecido ocurre también entre los humanos cuando los matrimonios entre parientes cercanos se vuelven comunes dentro de un grupo reducido. El último día de los mamuts en la isla de San Pablo llegó hace aproximadamente 5.600 años. Sin embargo, en esta isla no se ha encontrado absolutamente ningún rastro de depredadores, incluidos los humanos, que pudieran haber acelerado la extinción de los mamuts. Según las simulaciones de las condiciones de aquella época, se estima que los mamuts se extinguieron debido a la escasez de agua dulce. Esto ocurrió porque el aumento del nivel del mar hizo que los pocos lagos de la isla se volvieran salobres, dejando a los mamuts sin agua potable. Los mamuts que sobrevivieron durante más tiempo fueron los de la isla de Wrangel, que vivieron hace aproximadamente entre el 2000 y el 1700 antes de nuestra era. Es decir, cuando se construían las pirámides de Egipto y la civilización minoica florecía, varias decenas de mamuts aún vivían en esta isla aislada. En esta isla existían condiciones casi ideales para los mamuts: veranos cortos y fríos, largos periodos de intenso frío y la ausencia de grandes depredadores y de seres humanos. Por lo tanto, se cree que el último mamut de la Tierra probablemente no murió luchando contra depredadores, sino a causa de la pérdida de diversidad genética, el hambre o la falta de agua potable. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides darle una valoración y compartirlo con tus amigos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!